Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario, bienvenido Bob. Hoy quería hablar de uno de mis escritores favoritos, que es el norteamericano Raymond Carver, nacido en un pueblo de Oregón en 1938, el pueblo se llamaba Kadzanie, y muerto en Washington en 1988. Bien, yo a Raymond Carver le descubrí cuando tenía más o menos 20, 21, 22 años, es decir, debió ser a principios de los años 90. Nadie me había hablado de él, simplemente yo paseaba por la biblioteca pública de Móstoles y mirando las estanterías, pues me fijaba mucho en los libros de anagrama, sobre todo, y tomé el libro de Catedral. No es este ejemplar, porque luego me lo compré. Esta es la edición de bolsillo de anagrama, y yo el que tomé de las estanterías de la biblioteca de Móstoles era el de Panorama de Narrativas, el libro amarillo. Y leyendo lo que decía la contraportada de este escritor, dice: el mejor cuentista norteamericano. Había mucha gente elogiando a Carver. Entonces, como yo no tenía muchos referentes entre los 20 y 22 años para leer literatura más seria, entre comillas, porque yo venía del mundo del terror, de la ciencia ficción, y a partir de los 19-20 fue cuando empecé a leer la gran literatura, digamos, otra vez entre comillas. Y uno de mis criterios de selección o de conocer autores era pasear por la biblioteca de Móstoles y en gran medida fijarme en los libros que publicaba Anagrama, que para mí ya era en aquel momento una editorial de referencia. Tampoco yo es que fuera un gran lector de cuentos, me he convertido después en un aficionado a los cuentos, pero bueno, saqué sin más referencias que la contraportada del libro, y que era de Anagrama, Catedral, de Raymond Carver, de la biblioteca de Móstoles, un libro de cuentos, lo empecé a leer y en aquel momento yo me fijaba mucho en el estilo, ¿no? en las metáforas, en cómo estaba construida la frase, y me estaba pareciendo que el primer cuento de Carver, que se llama Plumas, no estaba escrito con un estilo demasiado elaborado. Y lo curioso de esto, me acuerdo perfectamente, es que era un cuento de una pareja que iba a casa de otra pareja a cenar, y entonces aparece allí como un niño que el protagonista piensa que era muy feo, y aparece también un pavo real que estaba por la casa dando vueltas, y todo el rato el lector tiene una sensación de que va a pasar algo, de amenaza, pero es algo que no se cuenta explícitamente, hay una sensación implícita de amenaza y no sabe exactamente por qué. Y luego hay un momento que esta visita a la otra pareja, que parece intrascendente, se transforma en algo importante para esta pareja. Y hay un momento que acabas el cuento, me embargó una sensación extraña de decir: ha ocurrido algo aquí. Y pensaba, y lo digo en serio, que Carver había tenido suerte y que me había impactado el cuento sin que Carver supiera por qué, o yo supiera por qué. Tenía la sensación de que me habían hecho un truco de magia. O sea, es decir, yo estaba viendo un espectáculo de magia, alguien había cogido unas bolas, las había movido y había desaparecido algo y había aparecido en otro sitio. Había ocurrido un truco de magia. Yo pensaba, en el primer cuento que leí de Carver, cuando tenía 20 o 22 años, fijaros lo ingenuo que era, que Carver había tenido suerte, que había dado una tecla en mi cabeza entre lo que me estaba contando, lo que no, el misterio que creaba, y como que había acertado. Y luego ya seguí el libro, fui leyendo los demás cuentos y me di cuenta que esa era la forma de hacer cuentos de Carver y que conseguía ese efecto en todos. Con lo cual ya dije: no, esto no es un truco que le ha salido, este es un mago de verdad. Y está haciendo trucos, sí, efectivamente, pero sabe muy bien cómo hacerlos y están muy bien medidos, es un maestro de esto. Y entonces Catedral se convirtió en uno de mis libros de cuentos favoritos. O sea, es un libro que habla de gente de clase media o clase media baja, de gente desesperada, que son alcohólicos, exalcohólicos, que les ha dejado la pareja, que no pueden ver a los hijos, que temen por los hijos, que temen caer otra vez en el alcoholismo. Y había aquí cuentos absolutamente memorables. Recuerdo uno, por ejemplo, de un hombre que le deja a la mujer con los niños pequeños porque la mujer se quiere convertir en hippie y se va a California y no sabe él cómo afrontar su vida, y entonces contacta con una señora que le ayuda, que es una señora mayor. Esa señora viene por la tarde, le trae y le recoge un hombre mayor que es su marido y trae una furgoneta. Y esa sensación de traslación, de que les ve a ese matrimonio ya tan mayor pero que siguen unidos y él no lo va a tener, pero no te lo dice explícitamente, estaba muy conseguido. El cuento Catedral, que es el último, sobre un ciego
con el que se ha ido la mujer del narrador y ese ciego parece que tiene algo que él no tiene, aunque él sí puede ver. O sea, era todo muy curioso, era un cuento, este lo he leído 2 veces, aquella vez de la biblioteca, luego lo volví a comprar y lo he leído y me gustaría volver a leerlo. Es un libro publicado en 1983. O sea, Raymond Carver, la obra canónica, se supone que son 4 libros de cuentos. Los tengo aquí. Son... ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Que sí, está publicado en 1976, aunque los cuentos han aparecido antes en revistas, y aquí están reunidos. El siguiente es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Publicado en 1981, Catedral, 1983 y 3 rosas amarillas de 1988, el mismo año en el que muere. Vale. Lo saqué de la biblioteca, de que hablamos cuando hablamos de amor, porque la había leído en la biblioteca en la edición amarilla de Anagrama, la de Panorama de Narrativas, pero esta vez la biblioteca de Móstoles, no sé, se debió de perder ese ejemplar, lo tiene en Galaxia Gutenberg, que me rompe un poco la unidad de editorial de los libros que quería mostrar. A ver, a mí siempre me pareció que había como 2 etapas en Carver. Una etapa como inicial, aquí en ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, con cuentos muy cortos, como muy directos, como te cuenta acciones, no hay casi reflexión, no hay introspección de los personajes, el lector tiene como que construir la historia, y eso seguía en ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, como cuentos breves, como cortados a tajos, que a veces no sabías exactamente las motivaciones de los personajes, y estos me gustan menos que cuando ya llegamos a Catedral y llegamos a 3 rosas amarillas, que para mí son sus obras de madurez. En estos cuentos son más largos, hay más introspección de los personajes. Este Catedral tiene como, a ver que los vea, tiene más cuentos que 3 rosas amarillas, porque creo que 3 rosas amarillas solo tiene 7 y son bastante largos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 rosas amarillas tiene solo 7. En 3 rosas amarillas hay un cuento que es, yo creo que mi cuento favorito de los que he leído, El elefante, que lo he leído varias veces y no sé cómo lo consigue, siempre me hace llorar. Es un cuento sobre un hombre que le empiezan a pedir dinero su hermano, su vecino, su amigo, todo el mundo, y él le va dando dinero y tú no sabes por qué, aunque él no tiene tanto dinero, le va prestando dinero a todo el mundo, y hay un momento que te das cuenta de que es una expiación, de que él ha sido un desgraciado cuando era un borracho, ha hecho daño a la gente y está expiando como sus pecados del pasado, y es un cuento terrorífico y tremendo. Estos son más largos, son muy bonitos, para mí es la culminación de la obra de Carver, 3 rosas amarillas. De hecho acaba con un cuento que es justo el del título, 3 rosas amarillas, que es sobre la muerte de Anton Chejov, el escritor de cuentos ruso, que es como el referente de Raymond Carver, es su escritor favorito. De hecho a Carver le llamaban el Chejov americano, y yo creo que con razón, porque es el que mejor asimila el modelo de relato de Chejov en Estados Unidos. Vale, entonces hay como una primera etapa que es como mira lo Hemingway, el Hemingway aquel que recuerdo por ejemplo en París era una fiesta, que decía: escribí el cuento de un suicida pero no dije que se iba a suicidar. Entonces esa es la premisa un poco con la que están escritos estos cuentos. Vale, para hacer este vídeo he aquí mi sorpresa, que saqué de la biblioteca este libro Principiantes, que se publicó en 2009 si no recuerdo mal, que es la versión inicial de este. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Cuando salió en Anagrama aquí en España en 2010 estuve pensando sacarlo, volver a leer De qué hablamos cuando hablamos de amor para compararlos, y lo saqué ahora para hacer este vídeo, y en principio no pensaba leerlo, simplemente iba a decir existe este libro, si alguien lo ha leído que me diga qué le ha parecido, y lo he leído y ha sido un acierto porque me ha dado una sorpresa y me ha encantado, y ha hecho que algunas convicciones que tenía yo sobre Carver hayan cambiado. La historia es la siguiente. En la primavera de 1980 Carver le entrega a su editor Gordon Liss, que también luego es un escritor, le entrega este libro, Principiantes, que sería un libro que en inglés, con las palabras son más cortas que en español, tendría unas 205 páginas. Gordon Liss lo coge y lo reduce a este libro, que en inglés tiene 103 páginas, de hecho lo tengo en inglés, porque este libro, ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, lo he leído en español y lo he leído también en inglés cuando ya hacía el esfuerzo y leía libros en inglés, y ahora debería volver a hacerlo, pero hace tiempo que no lo hago, la verdad. Entonces esta es como la versión inicial,
de qué hablamos cuando hablamos de amor, principiantes, y esto es lo que lo dejó Gordon Lind, le quitó como el 50%. Vale, y entonces empiezo a leer principiantes y me encuentro con unos primeros cuentos que son ¿Por qué no bailáis? Que es un señor como que está vendiendo los muebles de su casa porque se va a mudar, hay una pareja de chicos que le empiezan a preguntar y él pues les dice que bailen y beben, y es como que esos chicos es algo que él ya no tiene porque parece que su mujer se ha ido, bueno, un típico cuento de Carver, y parece que las dos versiones son más o menos igual, porque en este cuento Gordon Lind había cogido la tijera y le había quitado solo un 9%. Entonces yo recordaba aquel cuento, lo he leído varias veces y no veía mucha diferencia. El segundo, que se llama Visor, más o menos me parecía igual, que hay un tipo que está en una casa y hay un hombre sin manos que va llamando por las casas ofreciendo hacer fotografías, y sí que me daba cuenta de que había alguna escena nueva, pero la esencia estaba ahí y más o menos no veía mucha diferencia. La primera sorpresa llega cuando me acerco al tercer cuento de principiantes, que ese cuento se llama ¿Dónde está todo el mundo? Es un cuento de unas 15 páginas que me parece una maravilla, de la clase media-baja norteamericana, gente con problemas con el alcohol, problemas con sus relaciones, problemas de no controlar su vida, no saber hacia dónde va, que es una cosa muy de Carver. Y recordaba que en esta versión había un cuento que se llamaba algo así como El señor Arreglos, que hablaba el narrador del amante de su mujer, y aquí era un cuento de 3 páginas que me pareció poco llamativo. Entonces ya veo el análisis que hay al final de los cortes que hizo Gordon Lind, cómo era el cuento original, etc. Y Lind le ha quitado nada menos que el 78% del contenido al cuento. Es decir, el cuento ha pasado de tener 15 páginas a tener 3. Con 3 me parece un cuento poco trascendente, y con 15 la versión original me parece una maravilla. Entonces hay gente que puede decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué Gordon Lind hacía esto y Carver lo aceptaba? Es decir, he estado leyendo algún texto sobre este tema en internet, y lo que más o menos se apunta es que a finales de los 70 Carver era un alcohólico, un exalcohólico que todavía tenía dudas sobre su talento, dudas sobre sí mismo, y Gordon Lind era un editor famoso, era un editor que le podía lanzar. Esto no lo he encontrado en internet, pero creo que Gordon Lind también había hecho cortes en en ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Porque es un poco el mismo estilo de qué hablamos cuando hablamos de amor. Entonces le llegan los cuentos que se han publicado antes en revistas como estaban originalmente a Lind. Lind coge su tijera, pero no solo coge su tijera, porque no solo los corta, sino que cambia nombres, reescribe más de un final, o sea, más de la mitad de los finales. En 17 cuentos que hay aquí, creo que en 10 o 12, Gordon Lind reescribe el final. O sea, es como que cambia los cuentos, cambia la intencionalidad de lo que escribe Carver. Y dices, ¿por qué Carver aceptaba esto? Porque Gordon Lind era un editor poderoso, porque él era un hombre con dudas sobre sí mismo, que necesitaba el dinero, que era un tipo inseguro aún, y realmente este libro, que se publicó en 1981, fue un éxito y lanzó a Carver al estrellato de la literatura norteamericana, y era como que se había creado un nuevo estilo, el estilo minimalista, el estilo entrecortado, el estilo donde no se explican las acciones de los personajes, etc. Pero claro, luego, 2 años después, Carver, ya que es un escritor de éxito, ya corta con Gordon Lind y aparece este libro en otra editorial, Catedral, y ya es el estilo que a mí me gusta más de Carver, ese estilo más desarrollado. Pero claro, si he dicho que había 2 etapas, la etapa de qué hablamos cuando hablamos de amor, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y después Catedral y Rosas Amarillas, de repente me he dado cuenta de que al menos la línea de lo que más me gusta de Carver se ha movido hacia abajo, porque Principiantes es un gran libro de cuentos. Por ejemplo, hay otro cuento en estos volúmenes que se llama Dile a las mujeres que nos vamos, que cuando lo leí aquí, en esta versión, o en español aquí, en esta, son sobre 2 amigos muy jóvenes que salen a la carretera y persiguen a unas adolescentes, y uno de ellos mata a 2 chicas. Y en el momento aquel que lo leí dije, esto no tiene sentido, este cuento no me parece bueno, no sé qué. Vale, pues la versión que hay aquí, que es mucho más extensa, Carver sí que entra en la mente de estos personajes, te cuenta sus frustraciones, aunque sigue siendo un cuento terrible y tremebundo.
tiene más sentido y me gusta mucho más. Pero es que hay otros cuentos que la alteración es impresionante. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Si ello te place, que los que han leído, no sé si lo recordarán, los que han leído este libro en inglés o en español, de que hablamos cuando hablamos de amor, es una pareja de gente mayor que le gusta ir al bingo los viernes. Ese día salen un poco más tarde y cuando llegan al bingo, alguien ha puesto su coche, una furgoneta donde se van a aparcar su coche. Ya eso le sienta mal al hombre y cuando entran dentro del bingo no le da tiempo a saludar a la gente y además hay una pareja joven de unos hippies que se ha sentado donde se suelen sentar ellos, lo cual ya esto les sienta mal. Y además el hombre mayor se da cuenta de que el hippie que se está fijando en él está empezando a hacer trampas en el bingo y hay un bingo que ganan que piensa que es haciendo trampas y esto le indigna muchísimo y más o menos el cuento que ya había leído al principio, de que hablamos cuando hablamos de amor, se acaba ahí, ¿vale? Pues en la versión original de Principiantes hay una segunda parte en la que la pareja mayor vuelve a su casa. El lector sabe que la mujer está sangrando extrañamente por su vagina y puede que tenga un cáncer y el hombre y la mujer están preocupados, la mujer se va a dormir, el hombre se queda en la sala viendo la tormenta a través de una ventana, empieza a meditar en que posiblemente se va a quedar solo, ya siente deseos de beber, aunque ya ha dejado de beber, que esto en otro cuento no se habla, pero sabe que no debe beber, ha empezado a coser porque le calma, lleva unos años cosiendo y se había dado cuenta de que cuando dejó de beber rezaba, aunque no es creyente, porque eso le calmaba y siente deseos de nuevo, más que de beber, que también de rezar. Y empieza a rezar y piensa que va a rezar por sus hijos dispersos en América, por su mujer, sigue sintiendo rabia por los hippies, pero hay un momento que se da cuenta de que el hippie y él están en el mismo barco, aunque el hippie todavía no lo sabe. Y esto es un final muy bonito y acaba rezando por esta pareja también. Me parece una gran belleza este cierre del cuento, una belleza equivalente al cuento de los muertos de James Joyce o el cuento del beso de Anton Chejov. Y realmente pienso que la parte que ha quitado Gordon Lind del cuento me parece mucho mejor que la que deja. Me interesa mucho más esa parte de introspección del personaje, esa idea de que se va a quedar solo, que la parte esta física, visual, cinematográfica, en la que va a jugar al bingo y se siente molesto porque el hippie ha ocupado su sitio. Entonces hay un momento de decir, o sea, Gordon Lind le corta los cuentos a Carver, le convierte en un fenómeno editorial, pero el Carver original era mejor, aunque a lo mejor era menos original, no lo sé, pero a mí desde luego me gusta más. Luego hay otro cuento que también es conocido, es un cuento importante desde que hablamos cuando hablamos de amor, que se llama Tanta agua cerca de casa, que va de unos hombres que van a pescar a un río, que hay que caminar bastante, y en el río aparece una chica muerta, y en vez de rápidamente volver abajo a la carretera y avisar a la policía, lo que hacen es dejan a la chica atada, la chica muerta, para que no se la lleve la corriente, y siguen pescando y cuando se acaba el fin de semana ya avisan a las autoridades. Cuando llegan a casa, la mujer de uno, que es la protagonista, se indigna con esto porque parece que han tenido muy poca sensibilidad, ¿no? Y está contado desde el punto de vista de la mujer, a la que se siente que a veces le miran los hombres sexualmente, no se siente seguro con los hombres, la mujer empieza a sentir una identificación con esta chica muerta y es un cuento que habla del machismo y me parece muy moderno y todo eso Gordon Lind pues fuera, lo había quitado. Con lo cual realmente la versión de Principiantes original me parece muy buena y la recomiendo mucho. Si alguien ha leído los libros de Carver y no ha leído este, que era lo que me había pasado a mí, pues me he llevado una gratísima sorpresa porque si yo pensaba que mis libros favoritos de Carver eran Catedral y Terrosas Amarillas, me he dado cuenta de que en Principiantes hay algunos de sus mejores cuentos también. En la contraportada de Principiantes hay una frase de Philip Roth que me encanta y la voy a leer. Dice Philip Roth: tono, inflexión, ritmo, tempus, talante, proporción, vocabulario, variedad, repeticiones. Todo en la versión original de Principiantes se ha concebido y ejecutado a la perfección. Si alguna vez hubo una pieza literaria que nunca requirió enmienda alguna, es esta. Pero para su publicación inicial no solo fue corregida, sino terriblemente mutilada por un editor corrector. Ahora que va a ver la luz en su versión original, los lectores podrán ver cuán emocionantemente rico y lleno de talento artístico es este relato que tiene en sus manos.
O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con Philip Roth. No sé si existirá una versión original de ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor? Porque no he llegado a encontrar en internet si esto lo cortó Gordon Lind también, pero si existe esa versión original, creo que habría que rescatarlo. De hecho, Principiantes se ha rescatado por la labor de la última mujer de Carver, que era la poeta y narradora Tess Gallagher, que fue la que se empeñó en rescatar estos cuentos, y también gracias a la Universidad de Indiana, que se ha hecho este trabajo de reconstrucción de lo que había aquí, porque Gordon Lind donó sus cartas y su material a esta universidad, y claro, ahí están los tachones de Lind, pero está debajo el texto original de Carver y se puede reconstruir en su totalidad. Vale, pues estos 4 son los libros principales de Carver, con este libro que es como extendido, o 2 libros diferentes, y la versión nueva es mejor, ya digo. Y Carver también, luego sacó esto Anagrama, Si me necesitas, llámame, que son 5 cuentos nuevos que se encontraron entre el material póstumo de Carver y que son descartes, pero no exactamente descartes, porque la teoría que he encontrado en internet, algunos críticos dicen que probablemente Carver no lo quiso publicar porque eran demasiado personales y demasiado autobiográficos. Pero lo leí hace ya mucho, pero tengo un grato recuerdo de este libro y son cuentos, solo son 5, pero están al nivel de lo que entendemos por un gran relato de Carver. También merece la pena. Anagrama ha sacado un volumen con los 5 libros de Carver, los 5 originales entre comillas, que serían ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, de que hablamos cuando hablamos de amor, Catedral, Tres rosas amarillas y Si me necesitas, llámame, que es muy recomendable, no es muy caro, están ahí todos los cuentos de Carver y yo recomendaría completar ese volumen con Principiantes porque no está en ese volumen azul que ha sacado Anagrama. Tengo más cosas de Carver en casa. Este libro, Sin heroísmos, por favor, que lo sacó la editorial Barleby en España. Aquí hay algunos de los primeros cuentos, que eso ya sí son más iniciales, que son como cuentos que yo creo que no se recogieron ni en ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Hay poemas, hay críticas literarias que hacía Carver en revistas de otros libros, que tampoco me parecieron especialmente brillantes. También hay como una especie de comienzo de novela abandonado, porque Carver nunca escribió una novela. Carver siempre fue una persona con problemas económicos. Se casó muy joven, con 20 años, con una chica que tenía 15 o 16, y antes de cumplir esta chica los 20 años ya tenían 2 hijos, tenían un montón de problemas. Ella trabajaba, Carver quería ir a la universidad, quería ser un escritor, no tenían tiempo para todo, discutían, se separaron. Carver empezó a beber, su padre trabajaba en una serrería, también era un bebedor, la madre lavaba ropa a otras personas, era gente con problemas económicos. Y Carver repite un poco el ciclo del padre, de ser un bebedor, ser una persona inestable, y luego ya cuando conoció a Tess Gallagher, que fue la última década de su vida, ya dejó de beber, estuvo más centrado en su obra y se refleja en muchos de sus cuentos el tema del exbebedor, el remordimiento de lo que ha hecho cuando ha sido un bebedor, la sensación ante que es el descontrol de su vida de que puede volver a caer en el alcohol, todo esto. Esto también lo muestra en su obra poética, que también tiene una extensa obra poética. Yo tengo este libro, Un sendero nuevo a la cascada, de Carver, que hay un prólogo de su mujer y poeta también y escritora de cuentos, Tess Gallagher, que de hecho lo vino a presentar a Madrid y me lo firmó. O sea, no lo tengo firmado por Carver, porque claro, yo cuando leía a Carver ya estaba muerto, pero sí tengo el libro dedicado por la mujer de Tess Gallagher, que esto fue un día de los libros en Madrid, que esto creo que era en el Instituto Cervantes, había bastante gente y había varias charlas, y esto organizaba el escritor y presentador de televisión Juancho Armas Marcelo, que yo me acuerdo que me acerqué a Tess Gallagher para ver si me quería firmar el libro, estuvo muy amable, y luego Juancho Armas Marcelo se enfadó porque hay gente que incluso ven a que le firmen y esto hace que se retrase todo, no sé qué, o sea, no fue nada simpático Juancho Armas Marcelo. Vale, también tengo este libro de poema, Todos nosotros, que es una antología. Anagrama he visto que tiene un libro, esto es una antología, es una selección de los libros de cuentos, y Anagrama tiene, creo que las obras completas de cuentos, que a lo mejor me las voy a comprar y cualquier día de estos las leeré. Es una poesía de línea muy clara, muy prosaica, digamos, pero es la poesía que me gusta a mí realmente. Es el libro que le puede recomendar perfectamente a alguien que dice que no lee poesía, que no le gusta la poesía, pues esto seguramente le va a gustar.
He estado ojeándolo un poco y he seleccionado un poema que me parece muy curioso porque además está dedicado a Antonio Machado, que resulta que Carver era un admirador de Antonio Machado. Voy a leer el poema, se llama Ondas de radio y dice: ha dejado de llover y sale la luna. No sé nada de ondas de radio, pero supongo que se transmiten mejor después de haber llovido con el aire húmedo. En cualquier caso, ahora puedo coger Ottawa, si quiero, o Toronto. Últimamente por la noche me sorprende a mí mismo interesado en la política canadiense y en sus problemas internos. Es verdad, antes solía buscar sus emisoras de música, me sentaba aquí en el sillón y escuchaba sin hacer nada ni pensar en nada. No tengo tele y ya no leo los periódicos, de noche pongo la radio. Cuando llegué a este lugar estaba intentando alejarme de todo, especialmente de la literatura, de cómo te atrapa y sus consecuencias. Un deseo en el alma de no pensar, de quedarme quieto y a la vez un deseo de ser estricto, sí, y riguroso. Pero el alma también puede ser una afable hija de puta. No siempre es de fiar y no lo tuvo en cuenta. Le hice caso cuando me dijo: mejor cantar a lo que se ha ido y no volverá a lo que sigue ahí con nosotros y seguirá ahí mañana o no. Y si no, da igual, tampoco importa mucho, dijo, si un hombre se le canta a nada. Esta es la voz que escuché. Es posible que alguien piense así. Da todo igual realmente. Qué absurdo. Pero pensaba estas estupideces de noche cuando me sentaba en el sillón y escuchaba la radio. Entonces, Machado, tu poesía es un poco como el hombre maduro que se enamora de nuevo. Una cosa digna de atención, desconcertante también. Se me ocurren tonterías como colgar un retrato de la pared y llevarme tu libro a la cama conmigo, dormirme con él a mano. Una noche pasó un tren por mis sueños y me despertó. Lo primero que pensé con el corazón acelerado, allí en el dormitorio a oscuras, es esto: no pasa nada, Machado está aquí, y me volví a dormir. Hoy me llevé tu libro cuando fui a dar un paseo. Presta atención, dijiste. Cuando alguien se preguntó qué hacer con su vida, así que miré alrededor y tomé nota de todo. Luego me senté con el libro al sol, en mi sitio junto al río, desde donde puedo ver las montañas. Cerré los ojos y me puse a escuchar el sonido del agua. Luego los abrí y empecé a leer Abel Martín. Esta mañana pensé mucho en ti, Machado. Espero mucho, a pesar de lo que sé de la muerte, que hayas recibido el mensaje que te envié. Pero da igual si no es así. Que duermas bien. Descansa. Antes o después espero que nos encontremos. Entonces podré decirte estas cosas personalmente. Vale, no sé si ha sido muy buena idea leerlo porque el poema tiene la letra muy pequeña, no tengo suficiente luz y yo, además ya de miope, estoy empezando a tener presbicia. Hacía que no me ponía las lentillas como 15 días porque he tenido problemas de alergia al polen y he tenido como una irritación en los ojos y había alguna cosa que no sé si se ha notado, no lo estaba leyendo, no lo estaba viendo bien. Vale, estupendo. No sé si se nota también que esta es la cámara nueva, tengo un micrófono, espero que se vea mejor, que se oiga mejor. No las tengo todas conmigo de que este vídeo se esté grabando bien.
Como debo poner la cámara más lejos, voy a intentar cortar el principio y el final para que ya... Es que antes se me veía haciendo así con la mano, pero es que ahora ya se me ve como caminando hacia atrás porque la cámara está más lejos. Mi amigo Guillermo, que fue el que me asesoró con la cámara, que él sabe de cámaras y de cosas de estas, me enseñó a encenderla y apagarla con Bluetooth a través de la Wi-Fi, pero es que luego no iba, porque la Wi-Fi de mi casa creo que no tiene la suficiente potencia. He pedido un nuevo router y me lo han traído, todavía no lo he puesto, pero es que no me fío ya de encender y apagar la cámara con el móvil, así que lo estoy haciendo a mano y voy a ver si aprendo